En este vídeo vamos a ver brevemente los tiempos verbales de indicativo. El indicativo es uno de los tres modos que tenemos en español junto al subjuntivo y al imperativo. El modo indicativo, si tuviéramos que sintetizar en qué consiste, podríamos decir que es el modo verbal que utilizan los hablantes para presentar como real aquello de lo que se habla. Luego tiene sus matices porque el uso del modo indicativo que hacemos los hablantes no es tan sencillo y tampoco se puede ignorar todo el mundo de las perífrasis verbales, pero como primera idea creo que nos sirve para ubicarnos. En este vídeo la idea es ayudaros a que os familiaricéis con los tiempos verbales del indicativo. Para ello he preparado un esquema donde creo que está muy sintetizada la información. Por tanto, os lo voy a dar únicamente con la primera persona del singular y con el verbo cantar, que pertenece a la primera conjugación. Ya sabéis que los verbos de la primera conjugación son aquellos cuyo infinitivo acaba en ar, como cantar, amar y jugar, los de la segunda los que terminan en er, como correr, beber y comer, y los de la tercera los que acaban en ir, como partir, escribir y exigir. Bueno, dejadme que me cambie de lado, que el esquema se nos va a ir ensanchando hacia la derecha y si me quedo aquí lo voy a tapar luego. Vale, ya estoy. Como decíamos, en este esquema vamos a utilizar el verbo cantar y vamos a ver únicamente la primera persona del singular. Entonces vamos a ver los 10 tiempos verbales que componen el modo indicativo y los vamos a dividir en 4 grandes grupos: presente, condicional, futuro y pasado. Vale, seguramente este orden os resulte poco lógico y os parecería más normal poner, por ejemplo, presente, pasado, futuro y condicional. ¿Por qué lo hago así? Pues porque del presente tenemos únicamente un tiempo verbal, del condicional y del futuro tenemos 2 de cada uno y además son similares. Y luego el pasado es un poquito más complicado porque son 5 tiempos verbales, es decir, la mitad de los tiempos verbales del indicativo se corresponden con el pasado. Así que yo prefiero que primero os aprendáis el presente, el condicional y el futuro, que son más facilitos, y así cuando llegáis al pasado ya os sabéis la mitad de los verbos del indicativo. Entonces, el presente tiene una única forma, que es yo canto, tú cantas, ella canta. El presente expresa la coincidencia de la situación a la que se refiere el hablante con el momento del habla. Y puede ser algo puntual o algo que se prolonga a lo largo del tiempo, como cuando decimos Mary estudia en Badalona. Y también tenemos un presente con valor de pasado cuando decimos Colón llega a América en 1492, que es el que llamamos presente histórico. O de futuro cuando decimos mis primos vienen mañana. El condicional, igual que el futuro, tiene dos formas, una simple y otra compuesta. La simple es yo cantaría, tú cantarías, ella cantaría, nosotros cantaríamos. Lo usamos para expresar una situación hipotética, como cuando decimos si tuviera buena voz, cantaría. Pero también lo utilizamos para referirnos a situaciones posteriores a otras del pasado. A ver que se entienda. Por ejemplo, Messi anunció que se marcharía del Barcelona. Es decir, en un tiempo pasado anunció, dijo algo que ocurriría en un futuro, se marcharía. Y también utilizamos ese condicional simple como forma de cortesía, como cuando decimos querríamos tomar un café en vez de usar el presente de indicativo que hemos visto antes. La otra forma del condicional es el compuesto perfecto. Yo habría cantado, tú habrías cantado. Como todas las formas compuestas, se conjuga con el verbo haber como verbo auxiliar y con el participio del verbo en cuestión. Conjugamos el verbo haber en condicional y añadimos el participio, en este caso cantado. Este condicional compuesto lo utilizamos para referirnos a una acción futura que sucede antes que otra acción futura, pero expresado desde un tiempo pasado. Para que se entienda, si decimos dijo que cuando vinieras ya habrían comido, ese dijo se refiere al pasado, pero en ese pasado dijo que cuando vinieras, es decir, algo futuro porque todavía no había ocurrido, ellos ya habrían comido. Por tanto, cuando ocurriera esa acción de venir, la acción de comer sería pasado. Y bueno, también utilizamos el condicional compuesto en oraciones condicionales y reales para decir cosas que no han pasado, como si hubiera estudiado, habría aprobado. Vamos con los tiempos verbales del futuro. Igual que en el condicional tenemos un futuro simple y un futuro compuesto. El futuro simple lo usamos para situaciones localizadas en un momento posterior al del habla. El examen de lengua será mañana. Aunque también lo utilizamos con otros propósitos, como dar órdenes. Por ejemplo, irás con tus compañeros, o para advertencias, como cuando el profesor te dice suspenderás. Y luego, el futuro compuesto guarda ciertas similitudes con el condicional compuesto que hemos visto antes. El futuro compuesto, que es yo habré cantado, se refiere a una acción futura que es anterior a otra acción del futuro. En ese sentido es igual que el condicional compuesto, que os lo pongo en pantalla para refrescároslo.
Pero en el futuro compuesto se enuncia desde el presente. Sería cuando vengas, que es posterior al momento actual, ellos habrán comido. Por tanto, en el momento que tú vengas, la acción de comer será pasado. Y para conjugar este futuro perfecto usamos, como siempre, el verbo haber como auxiliar, en este caso con el futuro simple del verbo haber, y el participio del verbo principal, cantado, comido, aprobado. Y ahora nos quedan los tiempos pretéritos, los tiempos del pasado. Los vamos a dividir en formas simples y formas compuestas, que yo creo que así os resultará más fácil. Simples tenemos solo dos, el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto. Y cuidado aquí porque inevitablemente os vais a confundir. No al usarlos, sino al identificarlos, a la hora de saber cuál es cada uno. Pero vamos, es que se confunde todo el mundo. Por tanto, yo os recomiendo que hagáis ese pequeño esfuerzo para poder distinguirlos. El pretérito perfecto simple es yo canté, tú cantaste, ella cantó. Se refiere a un hecho puntual y presenta sucesos totalmente acabados. Vélez ganó la Copa Libertadores en 1994 o mis tíos llegaron ayer. Después, el pretérito imperfecto se refiere al pasado también, es yo cantaba, tú cantabas, ella cantaba, pero se utiliza para expresar acciones que fueron habituales en el pasado, como estudiaba en Badalona o jugábamos juntos todos los lunes. Este tiempo verbal no alude al comienzo ni al final de la situación descrita, sino a su transcurso, y se trata también de un tiempo verbal relativo, es decir, su referencia temporal depende de otro evento o momento del pasado. Por ejemplo, cuando me llamó regresaba del trabajo. O si decimos estábamos cansados, aunque no especifiquemos en qué momento estábamos cansados, el interlocutor tendrá un contexto que le permitirá saberlo. En aquel momento en concreto estábamos cansados. Y para terminar nos quedan las formas compuestas, que son tres. El pretérito perfecto compuesto, el pretérito pluscuamperfecto y el pretérito anterior. El pretérito perfecto compuesto, que es yo he cantado, tú has cantado, se forma como todos los tiempos compuestos con el verbo haber y el participio del verbo principal, en este caso cantado. Este pretérito perfecto compuesto se refiere a acciones que se inician en el pasado, pero que se prolongan hasta el presente. Por ejemplo, si decimos ayer estuve en Valencia, ese periodo ayer está ya concluido, por eso usamos el pretérito perfecto simple. Pero si decimos este año he estado en Valencia, como este año todavía no ha terminado, utilizamos el pretérito perfecto compuesto. Otro ejemplo, decimos ayer vi a Alexandra con el pretérito perfecto simple, pero decimos hoy he visto a Alexandra, porque el día de hoy todavía continúa. De todas formas, hay muchas áreas hispanohablantes, como en Argentina, donde no usan el pretérito perfecto compuesto y lo expresan mediante el pretérito perfecto simple. Y no es que estén haciendo un mal uso de los tiempos verbales, sino simplemente que lo hacen de manera distinta. Vamos con los dos últimos tiempos verbales. El pretérito pluscuamperfecto es había cantado, habías cantado, había cantado, habíamos cantado. El pluscuamperfecto es un tiempo pasado que se utiliza para referirse a una situación anterior al momento del habla que a su vez es anterior a otra situación pasada. Vamos a ver para que se entienda. Cuando el Barcelona ganó su primera Copa de Europa, el Real Madrid ya había ganado 6. Ese ganó, que es un pretérito perfecto simple, expresa un tiempo anterior y el había ganado expresa un momento todavía anterior a ese tiempo anterior. Cuando ocurrió que el Barcelona ganó la primera, ya había ocurrido que el Madrid había ganado 6. Y por último nos queda el pretérito anterior, que es yo hube cantado, tú hubiste cantado. Este tiempo verbal ha adquirido un uso residual y en el día a día ya no lo utilizamos, lo vemos más que nada en textos literarios. Igual que el pluscuamperfecto, el futuro compuesto o el condicional compuesto, se trata de un tiempo compuesto relativo, ya que se utiliza para referirse a una acción pasada anterior a otra pasada. Por ejemplo, apenas hubo acabado el examen, se marchó del aula. Pero vamos, en el día a día nos vais a encontrar con este tiempo verbal. Así que nada, aquí se os queda el esquema con los tiempos verbales. Voy a desaparecer unos segundos para que lo tengáis a pantalla completa. Espero que os sea de utilidad y tened en cuenta que la primera persona del singular viene bien a modo de resumen, para tener la información simplificada, pero tenéis que ser capaces de identificar también la segunda persona y la tercera persona y tanto el singular como el plural de todas las personas. Bueno, aquí tenéis el vídeo y el esquema y ahora os toca a vosotros familiarizaros con los tiempos del indicativo. Nos vemos en el próximo vídeo.